Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, aunque esto lo estoy grabando después, porque ese día fue una locura y luego acabé reventada y no lo grabé en su momento, vamos a ir al primer congreso de educación hacia la sostenibilidad que ha organizado la Comunidad de Madrid. Es un congreso de 2 días, viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio. Tarde y mañana respectivamente, y lo han organizado a modo de mesas redondas con ponencias, aparte de mesas de debate con ponencias y talleres. Obviamente había varias charlas paralelas, entonces nos han hecho escoger. Yo he escogido pues lo que mejor he visto y quiero hacer un pequeño vlog de los 2 días y ahora después cierro con, aunque lo voy a grabar del tirón, esto es las cosas que pasan a veces, pues cierro con las conclusiones finales sobre el congreso. Así que si eres de Madrid y no te has enterado y quieres ver qué tal ha ido, o no te decidiste a ir y te arrepientes, esperemos que haya una segunda edición y puedas ir, o simplemente pues te interesa el tema, quédate y acompáñame durante este videoblog. Y si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Hola, ya he llegado. Llego tarde, muy tarde. Contaba yo con llegar, o sea, bueno, la recepción era de 3:30 a 4 y yo he salido del instituto para llegar a las 4. Pero es que encima el Google no me ha llevado bien, porque pues había una rotonda que decía a la derecha y no había derecha en la rotonda porque estaba encima de los otros carriles, no sé. Bueno, no suele fallar el Google, pero hoy ha tenido que fallar, justamente hoy. Tampoco quiero decir, no llego tarde a la oposición. No me gusta llegar tarde, pero es que he salido del instituto hace un día un poco terrorífico. Ay, Dios mío. Así que nada, bueno, me han dado esto, he firmado, he hecho control de asistencia laboral virtual, a mí mismo lo hago. Y debo decir que me da igual, no quiero ni el crédito, es que me sobran créditos, me da igual los créditos. Y de hecho dije que no lo quería. Yo firmo, da igual. Y nada, me han echado para un camino. He ido a coger la mesa que más lejos está, ¿vale? Es de biodiversidad la primera. Y lo que pasa es que me gustaba el ponente, que era Fernando Valladares, que es un tío muy crack del CSIC. Y la gracia es que me dio clase en el máster. En el máster de verdad, no el de mentira. Es decir, el máster que hice de biodiversidad, no el de profesorado. El profesor es el de mentira, ¿vale? Por si no me habéis escuchado decir esto antes. Y nada, pues ahí que voy a llegar. Estoy agotada. A ver si me resurge, vengo con poca ilusión por la educación hoy, así que a ver si este congreso hace que me vuelva. Os dejo que voy a hacer la asistencia. Buenos días. Es sábado ya. Ayer os grabé algunas escenas de las primeras ponencias, de las segundas al final, alguna foto hice también, habrán ido pasando por la pantalla, que hice ayer por la tarde. Pues ayer por la tarde hice 2 mesas, eran en la primera mesa 3 charlas plenarias y luego 2 comunicaciones de profesores o de gente que contaba sus experiencias, ¿no? O sea, por un lado teníamos gente que daba conocimiento y luego gente que contaba experiencias propias de su centro, ya fuera un centro de educación ambiental o fuera un instituto o colegio. Esa fue la primera ronda y en la segunda ronda fueron 5 ponencias y también 2 charlas, aunque ahí colaron 2 de publicidad de la Fundación Thinkers de Resol y de Coemas. Pero bueno, es que uno tiene que tener patrocinadores, así que es lo que hay. Y
La verdad es que las primeras me gustaron más porque eran más de carácter científico, divulgativo, y es algo en lo que me quiero meter más. De hecho, voy a hacer una formación de Big Bang Ciencia este verano y pues me gustaron mucho. Y además me dieron una idea para poder hacer algo en el centro, así que para el año que viene, con kits de Arduino y sensores para medir dióxido de carbono y otros parámetros en el suelo. Me parece muy interesante. Y voy desayunando a la vez, que os sepáis, porque si no, no llego. Es que está tomando un poco pues algo por encima de Carral. Así que, pues eso. Y eso, la verdad es que me gustaron mucho, casi todas, menos las de publicidad. Habló también un director en la segunda tanda de todo lo que hacen en sus centros ecoescuela. Llevan 6 años siendo ecoescuela. La verdad es que, aparte de que creo que está tan quemado como nosotros, mi equipo directivo, pues dices, joder, si es que al final lo tienes que hacer tú todo. Y buscarte tú las habichuelas tú solo. Así que... bueno. Bien, no sé, saqué ideas, me gustó. Y luego nos dieron media hora de descanso en medio, que había un catering que se llama... no me acuerdo. Ahora tengo los datos, así que os los dejaré. En la cajita. Un catering sostenible, ¿vale? Con todo más o menos ecológico, comercio justo. Estuvo guay. Hoy también nos dan catering de desayuno. Y en el hall principal había stands como, por un lado, con trabajos que habían hecho los niños de esos centros educativos, porque es en el complejo educativo de San Fernando, el congreso. Y por otro lado había como stands de empresas o servicios de educación ambiental varios. Me he cogido tarjetas, la verdad, que me gustaron. Así que... y la del catering, que les hice fotos, os las pondré también. Y había un stand que se había llevado un sistema de cultivo hidropónico con botellas de Coca-Cola grandes de 2 litros, cortadas puestas del revés. Digo, uy, eso tengo que investigarlo. Y también saqué ideas para el huerto. Así que bueno, fue fructífero. No sé, me vino un poco... y también saqué ideas para YouTube, para una serie nueva, que no desvelo todavía. ¿Qué más? Hoy tengo un taller y otra mesa. El taller, la verdad es que me costó muchísimo elegir. Había 12 talleres. No, los 3 últimos eran de los patrocinadores, así que me da un poco igual. No había 2 o 9, no sé, bueno, había otros 6 que me interesaban todos. Uno de cocina Zero Waste, para hacer en clase, pero dije, bueno, tampoco creo me veo yo cocinando en clase y creo que solo soy capaz de sacarlo yo sola. Uno de costura, pero bueno, mis niños ya han hecho taller de costura con una chica de Alcalá. No sé, eran todos chulísimos. Y luego había uno que es el que me he cogido de huerto, porque al final el huerto de mi instituto me cuesta muchísimo. Yo creo que es la tierra, la verdad. Que salgan las cosas para adelante. Y digo, bueno, voy a ver si me puedo ver más ideas y sacar más... Sobre todo siento que es como la falta de apoyo, porque si vives en Madrid capital trabajas. En Madrid capital, corrijo.
está la red de huertos del Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que he intentado tener un poco más de apoyo del caserío, que es el Centro de Educación Ambiental de San Fernando de Henares, pero es que nos pilla lejos. O sea, estamos. Alcalá de Henares es que está más cerca de Guadalajara que de Madrid. Entonces, bueno. A ver si descubro cosas, ideas nuevas. Una ya saqué ayer para el huerto vertical, porque el huerto vertical de herbáceas es demasiado efímero. No. Lo planto en primavera porque en invierno las plantas se helarían y para verano se me mueren porque hace mucho calor. Y nadie las llega en agosto, entonces bueno, pues vamos a buscar otra solución. Y la mesa de después no me acuerdo cuál escogí. Una de sostenibilidad y personas. Me parece interesante. Eran las tres menos interesantes, pero no. Y luego hay un concierto, aunque sinceramente no creo que me quede mucho. Y ya el cierre. Entrega de diplomas de los premios de los niños, de los centros que son de la red de escuelas sostenibles. Que es algo que yo quiero hacer en mi centro también, pero que requiere la participación de 5 docentes. Y la verdad es que estoy esperando tener personal más fijo, porque si no, ahora mis 5 docentes serían, entre otros, el equipo directivo y no los quiero cargar más. Y antes daban 3.000 euros para proyectos, para hacer cosas, por entrar a la red y presentando tu proyecto, pero ya no. Entonces es como, mira, si dieran dinero, lo mismo nos metíamos ya, no esperábamos. Pero bueno, por esperar un poco. Y ahí, bueno, pues tienes un poco más de apoyo. Pero pues tampoco creo que al final las herramientas son las mismas. Ya llegará. Entonces dan certificados a los centros estos y ya se acaba. Así que sinceramente, está en no tomar por saco de Alcalá esto. Porque si esta es la Comunidad de Madrid y yo estoy aquí, tengo que ir hacia Madrid, no coger la M40 y llegar hasta casi no la diagonal opuesta, porque no estoy tan baja, pero bastante. Así que en cuanto pueda me iré, no os voy a mentir. Y nada. Tengo que reclamar, al final sí que voy a pedir el crédito de formación porque estoy yendo a todo. Pensé que no iba a ir a todo y sí que estoy yendo. Porque al principio iba a ser sábado por la tarde también y viernes por la mañana también. Y luego han reducido sábado por la tarde, desaparecido, y viernes por la mañana solo para los estudiantes. Entonces, bueno, ya sí. Ya tengo que cortar esto. Sí. Así que ya he preguntado. Solo me queda entrar en aula virtual y poner la incidencia de que sí que quiero el crédito. Así que cuando entre luego a pasar la asistencia, cuando ya esté allí, pues pido lo del crédito. Y muy guay, la verdad, al final. Es el primer congreso, yo espero que esto lo sigan haciendo. Incluso el otro día, en la comunión de mi sobrino, hablando con el marido de una de mis primas, que es biólogo, me dio una idea para retomar un proyecto que tenía porque es de medición de contaminación de agua. Y el agua ya viene tan contaminada de por sí, donde medimos, que da igual, que no hay diferencia entre días. Entonces me dijo el truco de coge agua destilada, dilúyela. Y entonces a lo mejor llega un momento en que ves diferencias entre unas condiciones y otras entre días. Entonces quiero ir con mis alumnos ahora en estos días tontos y probar. ¿Y si funciona? Entonces lo haré el año que viene en serio. Y eso sí me parece una ponencia chula para llevar al congreso. Y por terminar, que no os he contado la segunda mesa de ayer, fue sobre más espacios educativos, sostenibles, edificios,
patios, naturalización de patios, ese tipo de rollos, ¿no? El entorno de las ciudades. O sea, más centrado en el urbanismo sostenible que en el concepto de biodiversidad, que fue la biodiversidad y restauración fue la primera mesa que me cogí. Y la verdad es que se está alargando esto y yo me tengo que ir, pero ahora si no después por la tarde os contaré un poco porque creo que sí que están mis clases, pero creo que nunca he hablado en ningún vídeo de biodiversidad, así que aunque este vídeo es de profes voy a aprovechar porque pues soy profe de biología. Me termino el café, por si mira qué taza es, me invitado. A ver, esta es la de Rafa. Bueno, estaba dormida esta mañana. Me tengo que ir que no quiero levantar. Así que luego os pongo imágenes de hoy y después cierro y me despido. Y tengo que grabar, no obviamente, tengo que grabar la introducción porque salí tan tarde del instituto y tan quemada ayer que se me olvidó grabar y cuando estaba allí dije, ostras, que no grabo la intro. Y bueno, la grabo cuando grabe el cierre, no pasa nada. No soy la primera youtuber que haga eso, ya os lo digo. Ay, qué bien, qué desayuno tan rico. Bueno, tengo sueño, pero luego es que tengo que estar allí a las 9. Así que calcula qué hora es. Son las 8:15 pasadas. Bueno, luego nos vemos. Pues se acabó. Es domingo ya hoy, ¿vale? Hoy acabé cansadísima el sábado, además por la tarde habíamos quedado con unos amigos, tienen un niño, entonces siempre hacemos así planes amigables con los niños. Fuimos al Museo Arqueológico a ver una exposición temporal que hay de dinosaurios en colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada. Estuvo bien. Y luego estuvimos tomando algo y luego era la final de la Champions, así que así, luego me fui a dormir. Me quedé frita, pero vamos, no terminé ni la meditación, o sea, estaba cansadísima. Y bueno, ¿qué os cuento del sábado? Porque la última que habéis visto, antes de alguna escena que os haya puesto, es yo desayunando y contándoos el resumen del viernes. Bueno, pues sobre el sábado no me gustó tanto, la verdad. El taller fue al final. La mujer nos quería enseñar tantas cosas que nos explicó de todo, pero no hicimos nada físico. A mí me hubiera gustado que fuera más práctico y menos teórico, pero bueno, igualmente saqué ideas para el huerto, porque el taller que elegí era de huerto. Qué bonitos siempre son los centros de educación ambiental. Es que son tan bonitos, con tantas cosas hechas de decoración y de rincones preparados para hacer actividades medioambientales. Claro que es un centro de educación ambiental, ¿qué quieres? No es un colegio o un instituto normal. La rabia es que solo, bueno, aparte de que nos pilla lejos, solo cogen niños, no adolescentes. Nadie los quiere. A los bichillos estos que yo tengo por alumnos. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, fue muy inspirador igualmente. Y después en el catering me encontré, bueno, en la organización me encontré con una profesora que yo conocí en otro centro en el que estuve antes, en Las Rozas. Luego en el catering de media mañana me encontré con
el presidente del tribunal siguiente al mío, y bueno, pues ahí estuvimos charlando que le daban el certificado de escuela sostenible, que es el programa de escuelas sostenibles de la Comunidad de Madrid. He descubierto que también hay una certificación a nivel nacional que desconocía de escuelas sostenibles, los dejaré en la cajita. Y luego, por supuesto, está el de Ecoescuelas, que es al que yo, con mi centro, aspira. Os lo dejo en la cajita por si os interesa. Y la última charla era de experiencias en el aula, digamos, a nivel de sostenibilidad. Habló primero un representante de la Secretaría General de algo del Ministerio, del MITECO. No sé, fue un rollo porque fue como el marco legal. Pero bueno, está bien porque desde los LOE han surgido nuevas cosas a nivel de marcos legales. El Green Com, ahora están con el CONDIG, el Green Com, no sé qué. Bueno, está bien tenerlo fresco porque luego quieres hacer un proyecto y os voy a decir la verdad, o sea, las cosas yo las hago igual con o sin proyecto, pero como luego hay que escribir una memoria fea y aburrida, metes esas... Me voy a ahorrar el calificativo, pero te rellenan, ¿no? Rellenan y quedan bonitas. Es como los ODS valen son comodines. El Green Com va a ser comodín, los ODS son comodines. Está bien saber estas cosas. Pero vamos, que desconecté un poco la charla. Luego habló una representante del colectivo de Teachers for Future. Me sigo cansada. Que ya son las 9, está toda la tarde corrigiendo y haciendo medias. Ay, qué sueño de la vida, por Dios. Y bueno, como ya les conocía, pues está bien un repaso de todo lo que hay. Algún recurso que no conocía de su web, pues conocí. Y después me gustó mucho otro profe de un instituto ¿De un instituto? ¿De un instituto? Ya no sé si era colegio o instituto. Creo que sí. Que hicieron una auditoría de basura. Y yo la verdad es que era algo que quería hacer, pero lo veía como inabarcable. Y la forma en la que lo hicieron ellos me parece abarcable. Intentaré replicarla el año que viene. Que por eso me metí en la de experiencias, porque ves experiencias de otra gente y te sirve. Y nada, luego hubo un concierto y la entrega de certificados de los que han conseguido este año la certificación de escuelas sostenibles de la Comunidad de Madrid. Pero yo ya me fui, la verdad. Estaba reventadísima y teníamos que quedar por la tarde, prefería llegar, comer, descansar un poco siesta y luego ya irme. Así que no me quedé. Y bueno, pues me gustó. Me parece que este congreso debería seguir haciéndose. Ojalá haya segunda edición el año que viene. Porque sí que está muy bien el hecho de poder compartir experiencias e ideas con otros docentes que en realidad tienen exactamente los mismos problemas que tú, porque al final, por ejemplo, en el de las auditorías de residuos del recreo, el hombre decía, yo pensé que los niños después iban a cambiar más, y sí, bajó un poco el nivel de residuos, pero sigue todo igual. Y es que es la realidad, o sea, tú siembras pero no recoges, o recoges de uno y algún día a lo mejor de los demás recogerán, pero tú no lo verás. Y por ejemplo hablé con otro director y a él le trae de cabeza el servicio de limpieza igual que nos trae a nosotros, porque es que no colaboran nada, casi que desayudan aunque tú quieras reciclar. Y bueno, pues que todo el mundo obviamente cuenta todas las ideas bonitas que hace, pero que esas ideas calan de una forma muy baja en los estudiantes, pero que nos pasa a todos. Y está bien, no pasa nada. Y bueno, pues me gustó y creo que aún así se pueden sacar cosas positivas para compartir entre los centros y tener nuevas ideas y nuevas inspiraciones. Y pues eso. Y para cerrar, aunque se sale un poco del tema, bueno, saqué una nueva idea, creo que esto sí lo he dicho para una serie de YouTube, esto sí lo he dicho. Y luego, para cerrar, me di cuenta que creo que de una cosa que nunca he hablado, que fue de lo que fue la primera mesa a la que asistí, es el concepto de biodiversidad, de la importancia de biodiversidad. Siempre lo paso como, o sea, siempre voy enseñando como acciones sostenibles, o bueno, en clases y los vídeos de clases sí que hay esa explicación de biodiversidad, ¿no? Pero al final la biodiversidad es importante conservarla y estudiarla para poder conservarla o para poder restaurarla. La biodiversidad es toda la serie de seres vivos, pero no aislados individualmente que hay en un ecosistema, sino sus relaciones entre sí y con el medio físico. Y el problema es que cuando tú quitas una especie,
son eslabones de una cadena o de una red, porque a veces de un mismo individuo pueden salir dos eslabones diferentes. Si tú quitas a algo, se van perdiendo piezas de esas cadenas, de esas redes, y llega un momento en que deja de funcionar. Y aunque a ti te parezca poco relevante, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor falten determinados reptiles en el río Guadalquivir por la contaminación es la que ha hecho que aumente, o determinadas aves, es lo que ha hecho que aumenten el nivel de mosquitos y por tanto el virus del Nilo en Sevilla, que por cierto si viajas a Sevilla después no puedes donar sangre por culpa del virus del Nilo durante X tiempo, ¿vale? O sea que, y a lo mejor si bajan los niveles de donación de sangre pues eso puede afectar a alguien de verdad, o sea que aunque parece que es qué tontería estudiar porque ha desaparecido la rana sapito del Guadalquivir, pues es que tiene una importancia y una relevancia, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo de la noria, que ese es de Ramón Margalef. Lo usaron dos de los ponentes de esas mesas, que un ecosistema es como una noria, con unas piezas, y funciona. Entonces cuando todas las cadenas y todos los eslabones de la red funcionan, la noria marcha. Y tú ves que eso es una noria. Si se van perdiendo eslabones, se van perdiendo piezas, a veces la noria puede seguir funcionando, pero llega un momento en que colapsa. Ese ecosistema colapsa y está en desequilibrio. La noria ya no funciona. Y a la hora de la restauración, no va de poner tú las piezas y darle tú a la noria para que funcione. Va de pensar qué piezas realmente te hacen falta para construir una nueva noria que no tiene que ser igual que la anterior, ni más bonita ni mejor, simplemente tiene que volver a ser noria por ella sola. Porque la restauración de la biodiversidad no va de que tú tengas que estar aportando siempre nuevos pájaros o nuevos reptiles, anfibios al río Guadalquivir para que la población de mosquito esté controlada. Va de que estudies cómo eran las redes de interacción y los factores bióticos y abióticos que estaban afectando ahí a ese ecosistema, para que él solo pueda volver a andar como una nueva noria. Diferente, a lo mejor no son las mismas especies de pájaros o de reptiles o de anfibios, pero funciona. ¿Vale? Por ejemplo los murciélagos, ¿vale? Que también comen insectos. Y en Sevilla hay bastantes, en el río, o sea que bueno, pues son ejemplos. La verdad es que me gustó mucho y quizás nunca, aunque no es el vídeo más apropiado para esto, pero quizás es una reflexión que me apetecía hacer. Si vuelvo a hablar de biodiversidad en otro momento, lo volveré a comentar. Pero me gustó mucho y quería compartirlo con vosotros ese ejemplo. Y nada más, aquí voy a cerrar el vlog de este fin de semana, que espero que os haya aportado. Luego lo hablé con mis compañeros de departamento y dicen que no habían recibido el correo, cosa que me extraña porque otra gente que no era de biología sí sé que lo ha recibido, pero bueno, no sé, a veces nos llegan tantos correos al correo que se te escapan las cosas. Yo es que soy muy de mirar todas las convocatorias, todo lo que nos mandan. Porque sí que siempre te encuentras... Soy también igual de ir mirando los tablones y los carteles de la calle, porque es que te pierdes cosas interesantes. Así que nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que cualquier cosa que queráis aportar, pues la dejéis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.